no siembran, no hilan. El Señor resume, dice, pensar en ustedes. Miren las aves del cielo. Si en las aves del cielo Dios pone cada punto y cada cuidado en las aves del cielo, ¿cómo no habría de hacerlo con ustedes? Y así es Dios. Bueno, nomás que en ocasiones nosotros pensamos raro, decimos raro y hacemos las cosas raras nosotros. Si aprendiéramos a poner las cosas siempre en las manos de Dios, la cosa fuera diferente. Pero somos seres humanos y la raza humana en ocasiones nos equivocamos. Pero bueno, hoy quiero compartir algo que es necesario que nosotros lo tengamos guardado en nuestro corazón, que a pesar de todo, cuando nosotros somos hijos de Dios y seguimos ahí, Dios nos dará la victoria. Pero vamos a ver los requisitos, vamos a ver de qué forma, y ejemplos de hombres que Dios les dio la victoria, pero que se cayeron porque creyeron en ellos y no en quien les dio la victoria. Vamos, les invito a que abramos la palabra de Dios en la primera carta de Juan apóstol. La carta va dirigida a la iglesia. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, y leemos ese verso solamente. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice así: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué cosa? Vence al mundo. Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Nuestra fe. Una vez más leamos todos juntos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todos sabemos que la fe lo hemos explicado una y de otra forma. Pero aquí lo interesante en esto es la victoria, su victoria. En una ocasión llegó un fariseo. Dice la palabra de Dios que llegó de noche y le dijo al Señor Jesucristo: sabemos que vienes de Dios y las cosas que haces vienen de Dios. ¿Y cómo es que hace esto? ¿Y cómo hay que tener la vida eterna? ¿Cómo hay que obtenerla? El Señor Jesucristo le dice: tienes que nacer de nuevo. Ser humano que nace de nuevo, bajo la fe y la gracia de Dios, es un ser que está mirando a la cruz, que sabe lo que Dios hizo en la cruz y que dio su vida por nosotros. De la misma manera vemos acá en Juan capítulo 5, primera de Juan capítulo 5, verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo ser que viene en un nuevo nacimiento a los pies de Cristo, que entrega su vida a Cristo, indudablemente va a ser un hombre o una mujer o un joven o una joven de Dios. Y esta joven, mujer y hombre, por supuesto, llevan en sí esta promesa, que pase lo que pase, mientras se mantengan de pie ahí, Dios en su tiempo va a dar victoria en lo que usted emprenda. Mucho ojo con esto. No tenemos que empezar al revés, porque muchas veces la ceguez, la insensatez
Y como dice por ahí el proverbio, nadie es sabio en su propia prudencia. Ese es un grave problema. Cuando quiere empezar usted de abajo hacia arriba, tenemos que empezar a entender esto. Que si yo camino, es gracias a Dios. Que si yo doy un paso, gracias a Dios. Que si yo doy un respiro, es gracias a Dios. Es algo tan básico. Algo tan básico que lo lleva a cosas grandes, por ejemplo, victorias. Vamos a 1 Corintios, vamos a ir analizando este asunto que es muy interesante. 1 Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Primera de Corintios 15, 57. Vamos a ir viendo esto poco a poco y Dios nos ayudará a poderlo comprender. Dice así, Primera de Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué cosa? La victoria. La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acá el apóstol Pablo viene hablando de cosas maravillosas como el rapto, cuando uno muere y uno no es uno a quien entierran, sino realmente es la semilla. Pero enfatiza en algo maravilloso donde sean dadas gracias a Dios, que nos dice que de vez en cuando nos da la victoria. ¿Sí dice así? De vez en cuando nos da la victoria. ¿Eso dice? No. ¿Cómo dice? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero de vez en cuando. Siempre. Siempre. Es importante detenernos en un versículo bíblico cuando lo leemos y vemos las bases, las claves de lo que el Espíritu Santo trata de enseñarnos a nosotros para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en la fortaleza física. Porque eso es pasajero, eso sale, se va, viene, va. No. Dice el apóstol Pablo por ahí en Efesios, fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Miren lo que dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? ¿De vez en cuando? No, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando venimos a acercarnos a Él y vemos estas maravillas y promesas de Dios, es para vivirlas siempre confiados que Él hará. Pero hay un problema acá, gravísimo problema. En primer lugar, somos seres que en ocasiones somos desconfiados. Somos desconfiados, no nos entregamos totalmente a la confianza de Dios y decimos, Señor, yo voy a esperar en ti. Yo sé que lo que tú harás es mucho mejor que lo que yo estoy pensando, que lo que yo estoy esperando, porque tú eres bueno, tú eres fiel y nos lo has prometido a todos nosotros. Vamos a empezar. ¿Desde dónde empieza este problema? ¿Por qué razón yo no confío en que Dios siempre me dará la victoria? Vamos a ver la raíz de esto. Vamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15. Apocalipsis 3:15. Vamos a ver el problema. ¿Por qué razón
¿Y de dónde comienza? Mi desconfianza. ¿Por qué yo no puedo creer como otros creen? ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo afirmarme como otros se afirman? Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. ¿Lo tenemos ahí? Amén. Miren lo que dice acá. Este es nuestro Señor Jesucristo hablándole a Juan el visionero, a Juan apóstol. En aquella aparición en la isla de Patmos. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna tengo necesidad. Sí dice así, ¿verdad? Y no sabes que eres un desventurado. ¿Qué más? Miserable, pobre y ciego y desnudo. Ahí empieza la clave de nuestro caminar en el Señor. Bueno, cuando Dios alcanza nuestro corazón y vivimos fascinados, ni siquiera convencidos, porque en ocasiones son emociones, vivimos fascinados porque Él ha tocado nuestro corazón. Ahora soy nueva criatura, ahora tengo un nuevo nacimiento. Ahora, Dios, yo te amo, donde quiera lo proclama que usted ama a Dios, que Dios es el rey de su vida. Empezamos a desconfiar cuando vienen los primeros atrancones de la vida. No se diga si tiene 2, 3, 4 meses en el Evangelio. Aquello que usted confesaba que con su boca que Cristo era su primer amor y empieza a bajar la guardia. Empieza a bajar la guardia. Comienza a descuidarse. Comienza a juntarse con gente que no es precisamente para hablarle del Evangelio de Cristo Jesús, sino que comienza a juntarse con gentes que empieza a participar de sus mismas viandas, de sus mismas cosas que lo llevan, lo arrastran. Cuando menos acuerde, usted va a ser una persona que no va a creer en nada. Porque ahora su credibilidad va a estar en las redes sociales, en la televisión y en todo eso. Y lo que la mayoría opine es usted lo que va a hacer. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo. Y no es así el asunto. El asunto es que si yo vengo a Cristo, yo voy a tratar de servir a Cristo dentro de mis limitaciones, dentro de mis flaquezas, como mi única y verdadera esperanza, como mi único y verdadero amor en la vida. Eso es lo que hace la diferencia. Yo voy a servir a Cristo si tengo o no tengo. Si puedo o no puedo, yo voy a servir a Cristo. Dios, yo estaba esperando esto, por ejemplo, estaba esperando una casa con su yarda y todo esto. Yo estaba esperando eso. Señor, no me lo diste. No, pues no funciona esto de servir a Cristo. Ese es el problema. El asunto aquí es: Señor, si tú me lo diste, bendito sea tu nombre. Si no, igual, bendito sea tu nombre. Sigue siendo el Dios de mi vida, el Dios de mi salvación. Y en su momento, Dios va a obrar dándole la victoria, por lo cual usted anhela, por lo cual usted espera. A mucha gente que Dios da y se echan a perder. Jamás vuelven. Jamás vuelven. Dicen servir a Dios, pero sus hechos lo niegan. Y eso es muy peligroso. Entonces, ¿cómo es este asunto de la tibieza de la que habla el Señor? Hermanos, tibio es aquel que, se va. Si puedo. Si a ver si llego. No, esa es la tibieza. Y es lo que Dios no ampara totalmente. El asunto en el Señor es: como yo ande, yo sirvo a Dios. Al menos que esté tirado en una cama y que de plano no se pueda mover, bueno, eso se entiende.
Eso es, ¿usted cree que Dios es malo, es un ogro feroz? Eso se entiende cuando nosotros de plano, bueno, yo no puedo hoy servir a Dios porque estoy en una cama tirado, Señor, pero desde aquí mi alma te alaba, de aquí mi alma te adora, de aquí yo no bajo la guardia, Señor, a una situación que esté en ese estado que esté, tú sigues siendo mi Señor y mi Dios. Esa es una persona que está calientita, no está en la tibieza, no está en la tibieza. Ay, a mí no me tomaron en cuenta para esto y para lo otro. Yo no voy a orar. Tibieza. O yo no sé, o yo no voy a orar porque nada me hicieron enojar. Tibieza. No esperes victoria en eso. En eso. Y no es que sea mi voluntad la que yo estoy diciendo. Aquí está escrito y te lo vamos a ver punto por punto. El que está caliente, esté como esté, yo voy a servir a mi Dios, yo voy a seguir sirviendo a mi Dios. Que no tengo, bueno, yo voy a servir a Dios y en su momento Dios me lo dará cuando sea su voluntad, no cuando sea la mía, porque sabe más delicioso cuando viene de la voluntad de Dios y no de mi esfuerzo, aunque me tenga que llevar otro entre las patas. Pero tengo lo que tengo, pero es peligroso. Pero cuando esperas en Dios, en la victoria que Dios te va a dar, si persistes, si aguantas, si sigues amando a Dios, que no eres tibio, sino que sigues aferradito ahí en la promesa de Dios, cuando Dios le dé su victoria, le vas a ver a delicia, le vas a ver a gloria, porque viene de la gloria de Dios. Amén. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 2. Segunda Corintios, capítulo 2, versículo 14. ¿Estamos ahí? Amén. Mire lo que dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, ¿cuándo? En triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Una vez más, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Ve usted? ¿Ve usted? ¿Cómo manifiesta el olor de su conocimiento? Por medio de nosotros, de Pablo, de aquel que nos dejó este hermoso legado, de seguir hablando, eso es lo que le decía ahorita, cuando se aparta y se va por ahí con gente que no le conviene estar, porque no se va precisamente a hablarle de Cristo Jesús, sino que se va a participar de esas mismas viandas, y no se va precisamente para decirle que Cristo lo ama, que Cristo tiene los brazos abiertos todavía para el arrepentimiento. Ese es el olor, la fragancia del conocimiento, a lo cual nosotros hemos sido llamados para servir a Dios con nuestro corazón. Y de todo esto Dios le va a dar la victoria siempre, siempre, pero mientras no sea tibiecito. No. ¿Se ha hecho usted la pregunta? ¿Por qué yo persisto en lo que hago? Me esfuerzo en lo que hago, pero no me salen las cosas. Número 1, aprender primeramente a lo que dice el Señor cuando enseña a orar. Hágase tu voluntad. Tenemos que esperar en la voluntad de Dios. ¿Y por qué las cosas no me están saliendo? Porque yo quiero que salgan como yo quiero que digan que tienen que salir. Primero es eso, la voluntad de Dios. En segundo lugar, si lo que usted está pidiendo se lo merece, que venga de la mano de Dios,
se lo va a dar. Y si no se lo merece, no se lo va a dar. Así de simple. No se lo va a dar. Una vez más les leo esto. Más a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre, escuche esto, siempre, o de vez en cuando dice, siempre de triunfo en Cristo Jesús por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ese es el asunto. Te avergüenzas de hablar. ¿Por qué te avergüenzas de hablarle a otro? ¿Medio tibiezón o qué? Ese es el asunto. Tenemos nosotros que presentar ese olor de fragancia y conocimiento de Cristo Jesús a los demás. ¿Te avergüenzas del Evangelio? Dijo el apóstol Pablo, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios. Entonces es un punto muy importante. Nuestro trabajo es el Evangelio, hablar del Evangelio. Queremos recompensa, pero pues si no trabajamos, ¿cómo ganaremos recompensa? Es imposible. Totalmente imposible. Ahora viene el otro lado de la moneda. Ok. Usted es un siervo, una sierva de Dios. Vamos luchando, vamos por el caminar, luchando. Llega Dios y Dios empieza a formarlo, Dios empieza a bendecirlo, ¿verdad? Y de repente ya me resulta apóstol, apóstola, profeta de Dios. Vámonos. ¿Cómo? Si los apóstoles se acaban allá donde dice el apóstol Pablo, porque yo soy el último de los apóstoles. Profeta, ¿qué es un profeta? Profeta es aquel que anuncia las buenas nuevas de Dios, la palabra de Dios. Porque si hubiera profetas ahorita, hermanos, olvídese, nos sacan cada trapito al sol. Porque para eso venía el profeta, para anunciar lo malo al pueblo de Dios. Ahora, cuando vamos en el camino y nosotros vamos entendiendo que vamos por el camino angosto y que Dios nos va dando, ¿verdad? Paso por paso, como nosotros vamos ocupando, Dios va bendiciendo nuestra vida de alguna manera espiritualmente. No nos dejamos caer, no permitimos la caída total. A como de lugar vamos tomados ahí de la mano de Dios para no caer totalmente y abandonarnos. Y luego que de repente Dios te empieza a levantar, te empieza a dar por aquí, por allá. Pero que lejos de doblar sus rodillas y humillarse, seguir siendo humilde, decir a Dios, gracias Señor, porque no me has dejado, no me has desamparado, como es tu promesa, tu verdad. Comenzamos mal a mirar feo a la hermana, mucho más. Las almas que son de Dios, aquellos que Dios nos pone en puntos estratégicos para que nosotros les hablemos. Y no que nosotros los convencemos, Dios va a convencer en su momento, Dios va a hacer cosas grandes. Pero que de repente somos indiferentes, secos con aquellas personas arrogantes. No encima de todo los pisoteamos, los desechamos y a veces los perjudicamos. La arrogancia, la avaricia, lejos de agradecer a Dios por el caminar, por la vida, por nuestra familia, por lo que tenemos, lo pisoteamos. Yo quiero invitarles a Segunda de Crónicas. Vamos a ver un ejemplo claro en la Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 26.
vamos a hablar un poquito de Usías, un rey de Israel. Usías, el reinado de Usías. Usías comenzó muy bien. Súper bien comenzó Usías. Pero empezó Dios a acomodarlo y no olvídese. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Mire lo que dice. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. ¿Para qué? Para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Estamos hablando del rey Usías, un rey que comenzó a reinar a muy temprana edad, que viene de un patriarcado de reyes. Pero este varón, Dios comenzó a fortalecerlo, Dios estaba con él, Dios empezó a bendecirlo, Dios comenzó a prosperarlo. Pero cuando ya era fuerte, se enalteció su corazón. Y esta fue su ruina. Si usted comienza a leer a rey Usías, Dios estaba con él. Dios le daba siempre la victoria, como lo que acabamos de leer acá con el apóstol Pablo. Dios siempre le daba la victoria, pero llega un momento donde se enalteció su corazón y esta fue su ruina. Suena mucho aquello que leímos en Apocalipsis capítulo 3, porque por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay un problema, que él era poderoso, Usías era poderoso, tenía todo, y tan poderoso que se sintió con el derecho de hacer algo que a él no le correspondía hacer. Y esto lo pagó caro. Porque para hacer lo que él quería hacer, había gente especial para hacerlo. Y es lo que en estos tiempos, en ocasiones a nosotros nos pasa también. Nos metemos a hacer lo que nosotros no debemos hacer. Y una de las cosas que no debemos hacer nosotros es que nuestro corazón se enaltezca, que nuestro corazón no se llene de enaltecimiento, avaricia, codicia. Porque en ocasiones sí Dios da la victoria, Dios bendice altamente, pero ¿por qué cree que en ocasiones Dios no lo hace? Para que no se eche a perder. Conoce perfectamente nuestros corazones. Este fue un grave problema para este hombre. Dios le daba la victoria, pero fue su ruina cuando comenzó a pensar por sí mismo. Por eso dije al principio, hay de aquel que se apoya en su propia prudencia. Usted quiere ser una persona próspera, primeramente, tiene que acercarse a Dios y no soltarse de la mano de Dios. En segundo lugar, tiene que tener mucha paciencia para esperar en el momento de Dios, para su victoria. Porque hay muchas formas de victoria. Según la victoria que usted está esperando, espérenla en el Señor. No se apoye ni se esfuerce a hacerlo por sus propias fuerzas. Porque cuando esto pasa, un corazón enaltecido es altamente derrotado también y desechado por Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque Dios mira al altivo como de cerca, de lejos. De lejos, de lejos. Entonces ahí veamos nosotros que es palabra de Dios, que no es algo de nuestra propia voluntad, sino preparar nuestros corazones y más en estos tiempos
tan difíciles que se están viniendo. Mucha gente no ha notado, pero vivimos ahorita, en este instante, vivimos una inflación global donde todo está carísimo. Todo está carísimo. Donde usted llega a presentar algo, escuche, esto es de suma importancia, porque aquí sí ocupamos realmente de la mano de Dios. Donde usted llega a presentar algo según su oficio que usted haga, donde usted va a presentar, así como está todo de caro, van a exigirle calidad también, porque todo está muy caro ahorita. Tiene usted que pedir a Dios, que es el maestro de maestros, que le ayude, o que nos ayude, porque vamos por ahí en el camino, a que nos ayude a hacer las cosas como Él manda. No como yo creo, que me apoyo en mi propia prudencia para mi victoria. Mucho cuidado con eso ahorita en estos tiempos. Ahorita vemos tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor y los tiempos están bien difíciles. Entramos ahorita en un momento global súper desordenado que no lo habíamos visto en la historia de esta nación. Mucha gente ni cuenta se ha dado de esto. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos 8, 37. ¿Estamos ahí? Amén. Dice así: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Antes, en todas estas cosas, ya somos más que vencedores. Pero escuche, dice el apóstol, aquí en esta carta, el apóstol Pablo en el capítulo 6. O sea, Cristo vencedor del pecado. ¿Viviremos en el pecado todavía? De ninguna manera. O sea, somos perfectos, ya no pecamos. Dice la palabra de Dios por ahí en la primera de Juan, que aquel que dice que no peca es un bárbaro. Vivimos todavía en el caminito y todavía nos seguimos patinando. Pero una cosa es que te patines por equivocación, otra cosa es que patines ya con alevosía, ventaja. No hay victoria ahí. Más en todas estas cosas, somos más que vencedores, pero usted sigue leyendo el contexto y ve los requisitos. Tener mucho cuidado. Mucho, pero mucho cuidado. Las trampas que hemos hecho, todo eso. Aguas. Mucho cuidado con todo esto. La vida es una lucha. Es una lucha. Y lo vemos por la Biblia. Es una lucha. El apóstol Pablo llega a mencionar y dice estas palabras: estamos caídos, pero no estamos destruidos. Pero mientras tanto vamos luchando. Vamos luchando. Hay diferentes tipos de lucha en esta vida. La vida le da golpes. Y en ocasiones, dentro de estos golpes, nosotros mismos nos metemos. En ocasiones ni siquiera nadie nos llama y nos metemos. Ahora,
Después de esto comenzamos a echar la culpa al diablo. Cuando, ese ni siquiera, si es como un león rugiente está, pero en ocasión nada tiene que ver con aquella metida de pata que nosotros hemos dado. En ocasiones no está ahí y nosotros hasta le cantamos. Y todo le queremos echar la culpa. Y no es que esté yo de su parte, no, Dios libre. Pero hay cosas en las cuales nosotros mismos vamos y metemos el piecito. Y cuando metemos el piecito no nos damos cuenta que nos encontramos con una trampa ahí que nos atrapa. Nos atrapa. En ocasiones estamos ahí tirados y la misma tibieza nos ayuda a que nos demos por vencidos en aquella trampa. Pero es necesario que nos levantemos. ¿Y de dónde viene nuestro socorro? ¿Quién es quien nos ha ayudado? ¿Quién es hasta aquí nos ha ayudado? Que reconozcamos nosotros eso. Y no es solamente de aquí para allá, no, aquí en nuestro corazón, aquí en nuestro ser. Entender algo, y esto casi nadie va de acuerdo conmigo, porque para modo de ganar algo, tiene que perder también. Nadie en esta vida quiere perder nada. Y está escrito, mire, con todas sus letras, nuestro Señor Jesucristo. Para ganar, tienes que perder. ¿O no está escrito? El que pierda su vida, ¿qué cosa dice? La encontrará. O sea, ¿qué estás diciendo, pastor? ¿Que tenemos que ser perdedores? No, hermano, simplemente que en ocasiones tenemos que entender esto. Que para modo de poder aprender y de ser victoriosos, en ocasiones tenemos que fracasar para aprender de aquel fracaso. Si usted nunca fracasa, nunca va a aprender de aquello. Y vamos a seguir en la misma situación de toda la vida, de toda la vida, de toda la vida. Entonces en ocasiones hay que aprender a perder para poder ganar también. Mire, tan simple el ejemplo de la vida. Tal vez es un ejemplo un tanto mundano, pero ahí está, y que es una realidad. Mire, el boxeador, por ejemplo. El boxeador. Ese entra a la batalla, entra al ring, y entra solo con su oponente. Solito. Y se va a dar de golpes con alguien ahí. Es lo que habla Pablo en la lucha. Se va a dar de golpes. Entonces el que quiere salir campeón y victorioso de allí, no trae una armadura, tan parejos ahí. Tiene que recibir también para poder ganar. O no me digan que usted no recibe golpes de la vida. Todos en esta vida recibimos golpes de una y de otra manera. Y cuando el boxeador está ahí dentro del ring, uno de ellos va a salir victorioso. ¿Cuál? El que ha sido más disciplinado, es el que ha estado más cerca de obedecer las reglas de esa disciplina. Pero escuche, está solo. Tan solo que en un dado momento, cuando entra al combate, hasta el banquito le quitan. Hasta el banquito le quitan. De la misma manera nosotros. En esta vida sabemos que tenemos a Dios. Pero que en momentos nos vamos a ver en una situación tan crítica y tan crítica, que nos vamos a ver cara a cara con el oponente en nuestra vida. ¿Cuál es el oponente en nuestra vida? Bueno, ¿no ha tenido casos de pruebas difíciles en su vida? Todos, la mayoría los tenemos, esos casos de pruebas en nuestra vida. ¿Está Dios? Sí, ahí está Dios. Él es omnipotente. Dios está con nosotros. Dios ha dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Pero llega un momento, recuerde al siervo Job, donde
llega ahí el ataque a su vida. Y cuando el ataque llega a su vida, va a tener que pasar aquel valle poniendo todo de su parte, tomado de la mano del Creador, y no quedarse atrás. Y una vez cuando usted pasó esto, sin darse cuenta, usted ya tiene la victoria. El apóstol Pablo dice, ahí en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire esto. Pablo se encontraba encarcelado en Roma cuando escribe esta carta. Pero hay un contexto detrás de todo esto. Hay un contexto muy interesante. Se encontraba encarcelado. Y si usted sigue leyendo antes de Filipenses 4:13, usted se va a encontrar que Pablo estaba detenido, estaba en una situación crítica. Pero cuando él está detenido en este contexto, él está diciendo y dando gracias a unos hermanos que habían venido y le habían dejado una ofrenda. No lo habían dejado solito. Y él escribe y da gracias y agradece esa ofrenda que habían venido a dejarle, pero también comienza a decir el apóstol Pablo: he aprendido a vivir en hambre, en necesidad, en tener y en no tener. He aprendido a vivir en todo esto. Para mencionar esta palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que aprender a vivir también lo malo que hemos pasado y lo bueno que hemos pasado. Lo malo para recordarlo como un gozo, no como un gozo, sino simplemente para aprender de aquello que nosotros hemos caído, hemos tropezado y no hemos valorado la mano de Dios para nuestra victoria hasta el día de hoy. Entonces, cuando decimos nosotros todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque en verdad estamos en una situación caótica, crítica, para poderlo decir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escucha el contexto de por cuál el apóstol Pablo está diciendo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y para esto tenemos que estar muy bien agarrados de la mano de nuestro Creador, pase lo que pase. Y quiero decirles algo en esta tarde. Las pruebas que cada uno de nosotros en la vida vivimos, ¿para qué las hemos vivido? Pregunto yo. ¿Para quejarnos? ¿Para maldecir? ¿O para dar gracias a Dios? Dice la Biblia, la palabra de Dios, que demos gracias a Dios en todo y por todo. No nomás porque esta semana ahí le fue bien y luego ya le fue otra y ya anda ahí todo de capa caída. Por favor, ese es un problema en nosotros, los seres humanos. Uy, no, pues yo ando triste. Uy, ya no puedo más. Uy, ya no puedo seguir. Siga usted, siga, levántese, unja su rostro, siga, voltea hacia arriba y diga con toda confianza: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y no caerá mi pie a resbaladero, porque no adormecerá el que cuida mi alma. Me recuerda aquella escena bíblica por allá en la primera carta de los Reyes, donde está el profeta Daniel, ¿verdad? Con los profetas de Baal, donde este profeta se carcajeaba de ellos, se tasajeaban, ya llevaban todo el día haciendo sus brujerías ahí, y él les dijo muy claro: tal vez su Dios esté dormido, o tal vez va de camino. Dice la palabra de Dios que el Dios nuestro no adormece, está despierto las 7:24. ¿Y qué le cuento? Para que usted se llene de estas promesas. Dice la palabra de Dios que Él está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué yo no me fue bien esta semana?
es parte de. Es parte. Pero ¿por qué a mí me está pasando esto? Tengo un dolor, me duele las riumas, me duele. Oiga, es para que se acuerde de Dios, porque ahí es donde se manifiesta la bendición de Dios y usted sabe aprovechar eso. El apóstol Pablo dice, ¿cuántas veces he rogado a Dios, sáname? Hey, bástate en mi gracia. Pablo se dio cuenta que en eso se manifestaba la gloria y el poder de Dios. Pero, pues pensamos raro a veces. Creemos que todo tiene que ser como yo diga, como yo piensa, y no es así la cosa. Tenemos un libro maravilloso que, ya para terminar, quiero decirle esto, que este libro maravilloso aquí tiene toda la solución para toda situación en su vida. Para empezar, mucha gente dice, oh, ya, para lo único no hay remedio, es para la muerte. Quiero decirle que este libro le dice, el Espíritu Santo Dios a través de este libro le dice, es el remedio para la muerte. Entonces cuando yo cierre mis ojos, no estás muerto. Para empezar, estás dormido. Y luego de ahí, el cuerpo lo van a sembrar. Pero dice la palabra de Dios que se va a levantar de los muertos, para bien o para mal. Así es que si usted está pensando que no hay remedio para la muerte, aquí dice que sí. Si usted está pensando que el problema que usted tiene es para toda la vida, es momentáneo, pasajero, dijo el apóstol Pablo. Porque esta leve tribulación momentánea no se compara con la gloria de Dios venidera. Pasajero. Este dolor que yo siento es pasajero. Es pasajero. Esta aflicción que yo siento es pasajera. Pero ¿por qué me tiene que estar pasando a mí? Porque allí es donde la gloria de Dios es manifiesta. Imagínense si cada uno debiéramos de quejarnos por cada una de las cosas que en la vida nos sucede, no tendría ningún sentido la vida. Así es que ¿de qué nos quejamos? No hay queja alguna. Aquí hay agradecimiento a Dios, servir a Dios para que nuestra victoria sepa rica y deliciosa. ¿Qué esperas de Dios? ¿Qué le estás pidiendo a Dios con tanto insistencia en la vida? ¿Qué es lo que usted le pide tanto a Dios? Bueno, no se detenga de seguirlo haciendo, pero también sea caliente. No se entibie, sea caliente. Él es fiel a sus promesas. No se entibie, no se haga arrogante. No piense que ya por ahí, porque Dios le dio un centavito más, ya está usted más parado que el que no tiene nada. Pues déjenme decirle, ahí dice en Apocalipsis, tú dices que ya tienes todo, que ya no te falta nada. Déjame decirte que eres encuerado, pobre, miserable. Ahí está escrito. Ahí está escrito. Para su victoria, siga con humildad. Siga viendo a aquel con el que usted anda o con la que usted anda. Mírelos, que tienen el mismo valor, es más, que tienen el mayor valor que usted. Nunca los mire para abajo. Nunca. Porque esto es ser altivo. Dios no quiere al altivo. Y ahí está escrito. Yo no tengo que decirlo. Ya por último dice la palabra de Dios que Dios prepara al caballo para la batalla. Pero mía es la victoria. ¿De quién es la victoria mía? Dios prepara al caballo para la batalla, pero de Dios es la victoria. Amén. Dios nos prepara para prepararnos en el ministerio. Dios nos prepara para luchar la vida, pero siempre recordemos que de Dios es la victoria. Vuelvo allá a Pablo, porque gracias a Dios, ahí en la segunda carta a los Corintios,
sean dadas gracias a Dios que siempre nos da la victoria. Dice usted, pero yo no veo ninguna victoria, yo no veo por qué gano. Tenga paciencia, por favor. Porque la paciencia es un fruto espiritual. ¿Sí o no? La paciencia es un fruto del Espíritu. Si usted no ve la victoria, siga atendiendo la promesa de Dios, tomado de la mano de Dios. Cuando usted menos lo espere, su victoria va a llegar. Vamos a ponernos de pie, por favor.